Buenas noches, profesor y compañeros. El día de hoy voy a exponer el artículo titulado Cinética del secado del modelo y modelado matemático de rodajas de pulpa de coco y conocimiento del efecto sinérgico del preparamiento y del secado. Mi nombre es Alcántara Sandoval y este es el curso de OP3. Y vamos a comenzar mencionando un pequeño resumen. Este estudio va a evaluar la cinética de secado, consumo energético, difusión de humedad efectiva escrita por las siglas de sub F, la retención de la vitamina C, color, comportamiento y rehidratación de rodajas de coco pretratadas osmóticamente en una solución de sacarosa de 30% por 30 minutos, sometidas a secado en un horno de 80 a 100 grados centígrados en una temperatura de refrigeración de aproximadamente menos 45 grados centígrados. Aquí el secado al horno mostró ser menor al consumo energético y el tiempo de secado más corto, mientras que la liofilización preservó mejor el color, ¿no? De acuerdo al modelo asintótico, este se va a ajustar mejor a un R cuadrado mayor a 0,9 y un IRMSE menor al 0,12. Asimismo, la muestra CAT tuvo una más vitamina C y las muestras TGD tuvieron valores de rehidratación en el secado del horno, donde los factores claves van a influir en la cinética del secado, porque van a ser la temperatura, el tiempo, la solución hermética, el grosor de las rodajas, etcétera. Ahora, como introducción, vamos a ir mencionando que en climas tropicales los cocos se van a cultivar en zonas arenosas. Aquí la fruta puede madurar de 12% de cáscara dura, 25% de agua de coco, 28% de carne y 35% de cáscara gruesa. El coco se procesa de diferentes en formas como la almendra, secas, leche, harina y jugo. Asimismo, es importante mencionar el término de secado, que es crucial para conservar cualquier tipo de alimento, en este caso la copa, pero métodos inadecuados pueden reducir su vida útil, ¿no? Aquí, asimismo, la liofilización y la deshidratación osmótica son métodos comunes para secar el coco, formando su calidad nutricional organoléptica. Y se va a estudiar el efecto, en este caso, del pretratamiento osmótico en la cinética del secado y propiedades como el color, la rehidratación, el contenido de la vitamina C. Además, ha empleado un modelo matemático para predecir el impacto del pretratamiento del dinámico del secado. Bien, ahora, para la preparación de muestras, las muestras de coco se han seleccionado primero sin daños, ningún tipo de daños, ya sea mecánico, físico o fúngicos, y se ha abierto manualmente con un cuchillo, golpeando perpendicularmente la cresta, y la pulpa se extrajo de la cáscara insertada con un cuchillo de cerámica, ¿no? Posteriormente, las muestras de pulpa de coco se han lavado y limpiado con agua destilada, y estas fueron las usadas para la experimentación. Para el pretratamiento, nosotros podemos observar aquí, ¿no? Estas tres fórmulas donde MO va a significar el peso inicial de la pulpa fresca, expresado en gramos antes del tratamiento osmótico. M sub F va a presentar el secado final del coco y después del tratamiento osmótico. Y MO va a representar el peso seco de la pulpa de coco y M sub F va a representar el peso final del coco expresados en gramos, ¿no? Acá vamos a determinar que la primera fórmula va a permitir determinar la eficiencia del proceso del secado para cuantificar la cantidad del agua eliminada. En la segunda fórmula va a indicar la eficiencia del pretratamiento osmótico formado por la cantidad de sólidos absorbidos por la muestra. Y la tercera fórmula va a brindar una pérdida global de la pérdida, bueno, de la pérdida de masa en el proceso considerado. Aquí el secado y absorción de sólidos. Bien, ahora para el secado enorme y la liofilización de rodajas de pulpa, aquí el contenido de humedad inicial, en este caso va a ser de las rodajas de pulpa, fue de 51% aproximadamente, va a ser húmedo, usando una báscula eléctrica de precisión de 0,01 de error. Aquí en el método del secado se realiza un secado vacío. Acá se usa un horno eléctrico a 70 grados centígrados durante 24 horas. La liofilización se agarraron 300 gramos de muestra en una cámara de liofilización a una temperatura de placa de 10 grados centígrados.
para el proceso de sublimación y secado más rápido respecto a las temperaturas y tiempos. Se probaron diferentes temperaturas de entre 80, 90, 100 y 110 grados centígrados, que vamos a ver más adelante, y los tiempos fueron de 10 y 16 a 16 horas, que fueron expresados en minutos. Para las muestras informes, aquí la pérdida, me se vio la pérdida de humedad, que se pesaron las muestras usando una balanza digital, y para realizar un peso constante y determinar la pérdida de humedad del secado. Respecto al modelado cinético, acá podemos ver la fórmula donde esta fórmula MT va a significar el contenido de la humedad en diferentes intervalos de tiempo. M sub O va a denotar el contenido inicial, M sub B el contenido de humedad en equilibrio en base seca, y K va a denotar la constante de secado. Bien, aquí en la fórmula de abajo podemos ver el ajuste de modelo, donde un valor cercano a 1 va a indicar que el modelo que estamos utilizando para describir este proceso se va a ajustar bien a los datos experimentales, lo que va a significar que el modelo va a ser capaz de predecir con bastante precisión la evolución de la humedad en función de las variables independientes. Vamos a continuar con estas dos fórmulas que también fueron utilizadas para este término, donde N va a significar el número de observaciones, Z va a representar el número de constantes, y así sucesivamente, según lo explica en la parte de abajo. Aquí en la primera fórmula, que es la bondad de ajuste, con un valor de bajo de x al cuadrado, va a indicar que el modelo se ajusta bien a los datos, lo que va a significar que las predicciones del modelo van a estar cerca de los valores reales. Y para el segundo, que es la interpretabilidad, el RMS se expresa en las mínimas unidades, que la variable depende en este caso probablemente que va a ser la humedad, lo que va a facilitar su hidratación. Ahora vamos a continuar con la difusividad efectiva. Acá la difusividad efectiva de las rodajas de pulpa de coco tratadas osmóticamente secas se va a calcular en las siguientes condiciones, donde un coeficiente constante, un movimiento de humedad unidimensional, la temperatura constante y resistencia extrema medida en cuanto a la difusividad externa, ¿no? Acá vamos a ver las fórmulas que se van a usar para este caso. Vamos a ver aquí ecuaciones de modelo y los significados de cada una de las variables que se usan en cada una de estas fórmulas. Ahora, para la determinación de la vitamina C, el contenido de la vitamina C de las muestras que vamos a usar se va a determinar mediante el método de la titulación. Aquí se va a utilizar diclorfenol como indicación para encontrar el punto final de la titulación. Aquí se va a utilizar una placa con agitador magnético, y durante 8 minutos, y se va a calentar aún más la muestra, mezclando 20 gramos diluida en la solución de 10 mililitros de ácido metafósico. Y para la determinación de color, para este caso, el color de las muestras de pulpa de coco de secas, en este caso se van a someter a un pretratamiento osmótico, se van a evaluar utilizando un colorímetro. Y la evaluación de los indicadores van a ser los típicos, ¿no? El que va a ser L para la luminosidad, el valor de A para el enrojecimiento, el valor de B para el amarillamiento, y se realizó mediante la fórmula típica eh, de la determinación de color. Ahora, para la determinación de relación de rehidratación, acá se van a sumergir 5 gramos de las muestras secas en 10 mililitros de agua destilada en un tiempo de 6 horas a una temperatura de 25 grados centígrados. En intervalos de 1 hora se van a sacar las muestras de cocos del baño de agua y se sacarán con papel. Luego se van a pesar en una balanza, los valores van a ser realizados en reducción de la pulpa de coco deshidratada, y se van a evaluar con la relación del peso final de la pulpa de coco deshidratada sobre el peso seco multiplicado por 100. Y esto finalmente va a ser expresado en porcentajes. Bueno, respecto al consumo de energía que podemos ver en la fórmula, que el consumo total de energía se va a evaluar a través de un medidor de energía eléctrica con una precisión de 0.1 kilowatts, y se va a calcular utilizando la ecuación que vemos a continuación, donde S va a representar el consumo específico de la energía, E sub T va a representar el consumo total de la energía, y BW va a representar el precio inicial de las muestras. Aquí, para el análisis estadístico, se va a utilizar el ANOVA en un coeficiente de relación de Pearson para analizar más a fondo la distinción estática se va a utilizar la medición estándar básica.
Ahora vamos a continuar con la discusión de resultados. Aquí en esta fórmula nos podemos observar el efecto del secado sobre las variaciones del peso de las rodajas de pulpa de coco deshidratado y la curva de secado, secado de horno y el secado, el TGD secado al horno, ¿no? En la primera A donde podemos observar el CGD por BBT. Aquí en general las muestras secadas al horno van a revelar una tendencia de la relación de humedad que va a ser decreciente con el aumento del tiempo del secado para las muestras también que vamos a ver más adelante, ¿no? Con un gran descenso en los primeros, en el inicio del tiempo del proceso. Y también vamos a ver que la relación de humedad, aquí las muestras secadas al horno van a mostrar una disminución de relación de la humedad con el tiempo de secado y un aumento de temperatura. Respecto aquí a la transferencia de masa, aquí la eliminación de humedad fue más eficiente con las corrientes de aire y térmica a mayor temperatura, reduciendo así el tiempo de secado, ¿no? Como se ve en el caso del color verde. Y para el caso de la liofilización, eh, van a requerir tiempos de secado más largos en comparación del secado al horno. Aquí la eliminación del contenido de agua libre fue menor en comparación con el secado al horno. Y el tiempo del método liofilizador resultó en una menor pérdida de humedad, pero el secado al horno fue más efectivo para poder reducir lo que viene a ser la humedad total, ¿no? Bien, aquí vamos a continuar con la determinación de transferencia de masa. Aquí nosotros observamos aquí la tabla para la variedad de para la variedad, las tres variedades de coco y las temperaturas usadas que fueron las mencionadas anteriormente, las condiciones de tratamiento, el peso de la muestra y pues cuáles fueron las respuestas de estos, ¿no? Esa tabla más que nada muestra que los efectos de disociación osmótica en las muestras secadas al horno y delfinizadas se van a mostrar en esta tabla. Aquí las muestras de CAT se registraron los valores más altos que para el caso de la segunda fila y en este caso en comparación de estos dos, ¿no? Y para el caso de TGD, tanto para el método de secado al horno como para el liofilizado, fueron registrados los valores más altos. Para el caso del tratamiento osmótico, el impacto de la calidad del producto va a influir en la dinámica del secado y va a mejorar la funcionalidad del producto. Asimismo, respecto a la energía que se ha requerido para estos, eh, puedo mencionar que un menor requerimiento energético tiene efectos beneficiosos y para el caso de la deshidrogenación osmótica, las muestras secadas al horno y liofilizado mostraron diferentes características de pérdida de agua y ganancia de sólidos para estos casos, ¿no? Bien, ahora vamos a continuar con el apartado dentro de este que va a ser el consumo óptico de energía y difusión de efectividad eléctrica. En esta tabla nosotros vamos a poder observar el consumo de energía tal como se observa aquí y la respuesta del color de cada uno de estos para los tipos de secado que se usaron, ¿no? Para el caso del consumo de energía, para el caso del secado al horno, los valores de consumo de energía fueron de 281 a 490 kilowatts por kilogramos, dependiendo de la temperatura, que como se ve es de 80 a 110, donde se puede ver que a temperaturas más bajas se va a consumir más energía para mantener el peso seco, ¿no? Para el caso de la diferenciación se va a requerir más de 683 kilogramos por kilogramos de energía para mantener un peso seco en condiciones similares. Aquí la relación entre la humedad y el aire y el tiempo del secado y la temperatura va a afectar significativamente lo que viene a ser el consumo eléctrico, ¿no? Y para el caso de la difusión de humedad, aquí es importante mencionar que diferentes espesores y temperaturas van a afectar la tasa de pérdida de agua con un menor tiempo de secado relacionado con un aumento de la temperatura. Aquí el secado al horno mostró un consumo energético menor en comparación con la liofilización. Acá van a indicar lo que es una mayor eficiencia energética, ¿no? Bien. Ahora, para el caso de la vitamina C.
vamos aquí a ver las otras figuras, la vitamina C para el caso de la figura número A en rodajas de pulpo al horno, TGD lo que va a ser la variedad TGD y para el caso de la figura B vamos a ver contenido en rodajas de pulpo liofilizadas, ¿no? Aquí nosotros lo que podemos observar a simple vista es que el contenido de vitamina C fue mayor en las muestras liofilizadas en comparación con las muestras secadas al horno. Aquí podemos mencionar que la vitamina C va a ser un componente soluble en agua y este va a ser lo que va a hacer que este sea sensible al calor, ¿no? Y sea altamente oxidativo que va a poder lixiviarse durante el procesamiento y al mismo tiempo en la conservación. Por lo tanto, un aumento de temperatura va a poder influir en lo que viene a ser el contenido de la vitamina C. Aquí sí mismo podemos ver que los valores más altos en cuanto al contenido de la vitamina C va a ser para la variedad CAT en para el caso de 80, 90 y 100 grados centígrados. Y para este caso, los que va a obtener valores más bajos va a ser para 80 y 100 grados para la variedad CGD por BBT. Y bueno, para el caso de la liofilización, nosotros podemos observar que en cuanto a la vitamina C, también para el mismo caso de la vitamina, el contenido de la vitamina C para el caso del el secado en horno va a ser para la variedad K y la menor va a ser en este caso para la vitamina TGD. Ya. Aquí nosotros también vamos a mencionar que las muestras CAT registraron un mayor contenido de vitamina D, tanto para el secado del horno y para el secado del freezado. Sin embargo, en condiciones de 90 y 110 grados centígrados, la variedad CGD por BBT mostró un valor ligeramente alto de vitamina C, más alto que las muestras de TGD. Por el contrario, en las muestras de TGD a 80 grados centígrados, registraron un mayor contenido B en caso de la comparación de con las muestras CGD. Esto podría explicarse por el hecho de que las muestras de GD secadas al horno a 80 grados centígrados fue óptimas para lograr un alto contenido de vitamina C, pero un aumento de temperatura por encima de los 90 grados centígrados lo que va a causar es que también va a ser óptimo para el caso del CGD. Y CAT van a lograr un contenido alto de vitamina C. Aquí, por lo tanto, el tipo de cultivar y la temperatura y las condiciones de secado van a influir en el caso de la vitamina C, ¿no? Bueno, ahora, para el caso de la rehidratación, nosotros podemos observar que se van a observar la variedad de CGT para el caso de la figura número A, donde podemos ver que para para el caso del 80 grados centígrados, los cambios de peso van a ir en aumento. El más notorio va a ser para 80 grados centígrados y asimismo para los demás casos también va a haber un ligero aumento en lo que viene a ser para la pérdida de peso, ¿no? Para el caso de la B, de la figura B, nosotros también podemos ver los cambios del peso de TGD para este caso. Nosotros también podemos observar que para este caso el aumento en cuanto al cambio del peso de TGD va a ir en aumento, como es el caso, por ejemplo, de para 80 grados centígrados va a ir en aumento hasta 120 grados centígrados va a ser muy notorio el aumento, sin embargo, a mayor en temperaturas posteriores a el cambio ya no va a ser muy notorio, ¿no? En el mismo caso, se observa que de 0 a 60 grados los cambios no son muy significativos, son significativos en cuanto a 0 a 120 grados centígrados, pero a, a temperaturas posteriores a hasta llegar a los 360 grados centígrados, estos cambios ya no son tan significativos, ¿no? Bien, ahora vamos a continuar para el caso del carne hidratado secado al horno. Vamos a ver los cambios de peso para los diferentes tiempos, ¿no? Nosotros podemos observar el más notorio, que es el caso del CAT para 80 grados centígrados, como ya se vio anteriormente. Para este caso, las pérdidas son que van a ir en aumento. Van a haber una significancia desde para el caso de 120 y 360, para el caso de 180 y 360,
Y ya para 240 y 300, 240, 300 y 360 grados, ya el cambio no va a ser tan significativo para el caso de CAT a 80 grados centígrados, ¿no? Y ya para los otros casos, nosotros lo que podemos observar para el caso, por ejemplo, para 90 grados centígrados, es que este va a ser el que le va a seguir hasta 180 grados centígrados, va a haber un aumento, pero de ahí va a haber un casi, no tan un tan significativo cambio. Y para el caso de 100 grados centígrados va a ocurrir lo mismo. Y para el caso de 110 grados centígrados sí vamos a ver que hay un aumento evidente, ¿no? Uno más notorio que los otros dos casos antes meteorizados, pero no a comparación de 80 grados centígrados. Ahora, para el caso de las muestras ya comparando las muestras, nosotros podemos observar que para el caso de TGD los cambios son más evidentes, le va a seguir en la variedad CAT, donde también va a ir en aumento lo que viene a ser la rehidratación de la muestra. Y para el caso de la variedad CGD combinada con otra, este también va a haber un aumento, pero no tan significativo como en los otros casos. Bien, ahora vamos a continuar con las conclusiones. Aquí nosotros vamos a mencionar que el pretratamiento osmático y la temperatura van a afectar significativamente en lo que viene a ser el contenido de la vitamina C de las rodajas de pulpa de coco, justo como se vio anteriormente, que estos factores van a influir, ¿no? Asimismo, también se pudo observar que la variedad también va a influir en este. Además del proceso, en cuanto a la optimización del proceso, aquí los resultados obtenidos permiten optimizar las condiciones de secado, como es el caso de en este caso nuestras variables, que fueron la temperatura, el tiempo, la concentración de sacarosa, para obtener un producto con las características deseadas, ¿no? Como es el caso de uno que no haya mucha variación de calor, retención de nutrientes y contenido de humedad. Y respuesta a la importancia del tratamiento, el pretratamiento osmático puede ser una herramienta útil para poder mejorar la calidad del producto final y controlar la cinética del secado. Ahora, la importancia del pretratamiento para el caso de la sección del modelo asintótico se presenta como una herramienta confiable para predecir la cinética del secado de las rojas de pulpa de coco. Y en consideraciones energéticas podemos mencionar que la elección del método de secado, que fue la esterilización versus el secado al horno, debe considerarse tanto la calidad del producto de final como el consumo energético. Bien, ahora vamos a continuar con el artículo número 2. En este artículo nosotros vamos a ver en este caso la evaluación del rendimiento energético y las propiedades de secado de cebollas en un secador continuo semi-industrial de múltiples etapas de redes neuronales artificiales y modelos ANFIS. Bien, ahora como resumen vamos a mencionar que en este estudio se van a utilizar los dos métodos inteligentes de redes neuronales que ya mencioné anteriormente, que son conocidas por las siglas AN y ANFIS, para poder predecir varios parámetros del proceso de secado de rodajas de cebolla en secador en este caso el modelo MSCIC, y se van a evaluar diferentes condiciones como el caso va a ser la temperatura, como se ve en la tabla, las velocidades de aire que van a ser 3 y las velocidades lineales de la banda. Aquí los resultados van a mostrar que al aumentar la temperatura y la velocidad del aire van a disminuir lo que viene a ser la velocidad de la banda, la difusión de humedad efectiva, los cambios de color, la utilización de energía, la relación del agua, entre otros, ¿no? Y finalmente los modelos de ANN y que ya mencioné anteriormente van a demostrar una alta precisión en cuanto a la predicción de los parámetros con los valores de predicción superiores a 0,99 para todos los indicadores. Y estos métodos pueden confiar para estimar condiciones efectivas en la energía en procesos de secado sostenible, ¿no? Ahora, como introducción, podemos mencionar que como se habla precisamente de esta materia, que va a ser la materia primada, que es la cebolla, se estima que la producción de inicial de la cebolla alcanza los 97 millones según la FAO en el año 2017. Y se menciona también el secado como un término muy importante, como se vio en el artículo anterior, que va a ser esto ya, ¿no? Un método antiguo que va a reducir el peso del volumen de alimentos, facilitando su transporte, su almacenamiento, su conservación, entre otros métodos también que
también mencionados, ¿no? Y respecto al secado por convección al aire, aquí se va a mencionar que es uno de los métodos más comunes y efectivos por su capacidad y velocidad del secado. Sin embargo, esto tiene desventajas, ¿no? Que va a ser el alto consumo de energía y tiempos secados prolongados. Y para mejorar esta eficiencia se emplean tecnologías como secadores híbridos, multietapas e inteligentes. Respecto al análisis energético y exergético, que también se va a ver más adelante en figuras, la primera ley de la termodinámica se va a utilizar para evaluar la eficiencia energética y la segunda ley va a permitir analizar irreversibilidades y potencial de mejora del sistema mediante la exergía, que va a ser, en este caso, ya como la exergía, que en este caso va a ser el trabajo útil máximo disponible, y varios estudios que también se van a comparar, analizado la eficacia ya de la energía exergética y exergía en frutas y vegetales y identificado factores que van a mejorar el proceso, como optimizar la temperatura o la velocidad del aire, ¿no? Y también se ha mencionado la aplicación de estas dos, de estas redes, como es el caso de las redes naturales y modelo ANFS, que se van a utilizar para predecir parámetros del secado, ¿no? Como el contenido de humedad, la eficiencia energética, la pérdida de exergía, que lo vamos a mencionar, entre otros, ¿no? Y bueno, ref- en cuanto a la contribución al estudio, este estudio va a diseñar un secador de banda continua semestral con múltiples etapas para rodajas de cebolla. Y bueno, aquí entre los objetivos principales va a estar ajustar el modelo matemático para la curva de relación de humedad bajo distintas condiciones. Bueno, vamos a continuar mencionando cuáles van a ser los materiales y los métodos utilizados para este experimento. Vamos a mencionar primero la configuración experimental, luego la preparación de la muestra procedimiento experimental. En esta podemos mencionar que las muestras que fueron las cebollas se obtuvieron en un supermercado, estas fueron empacados y luego refrigeradas a una temperatura típica de este tipo de frutas, que va a ser de 4 grados centígrados. Respecto a la medición del control de humedad, de humedad inicial, se van a tomar muestras con un espesor de 4 milímetros y se van a secar a hornos por 24 horas, ¿no? La fórmula que se va a usar es parecida a la anterior, que donde eh, va a ser la resta del peso inicial menos el esfuerzo final sobre el peso inicial multiplicado por 100. Todo esto en base seca. Y en cuanto a este equipo, nosotros podemos hacer que es el diagrama simétrico del secador de banda contigua semi-industrial y el caja del laboratorio, donde podemos observar aquí lo que viene a ser el ventilador y motor eléctrico, el calentador eléctrico, la caja de engranajes que también podemos ver acá, la banda, la lámpara infrarroja, la salida del aire y la ubicación del sensor de la temperatura de humedad, el panel de control, entre otras partes de este equipo que se va a usar para este caso, ¿no? Luego vamos a verlo, vamos a continuar mencionando los métodos aquí, la evaluación de las propiedades del secado. Esta fórmula que justo lo que viene a ser la relación de humedad expresada en la sigla MR, que tal como se observa ahí, que puede ser expresado de dos formas. Abajo podemos ver lo que viene a ser el valor de chi y la fórmula de ajustabilidad que también se mencionó anteriormente. Y aquí vemos los modelos y las ecuaciones para el caso de las propiedades del secado en cuanto a la relación de humedad para diferentes autores o modelos, ¿no? Bien, ahora por las evaluaciones del tipo de secado, acá nosotros podemos observar que la relación de la humedad de la cebolla se evalúa mediante esta ecuación y podemos también observar que se ha encontrado que se va a proponer la ecuación para poder simplificar la 8 sin ninguna pérdida de precisión. Como se dice, esta fórmula es más corta que la anterior y va a ser la misma, ¿no? Y luego podemos ver que la fórmula 8 también se puede expresar de la siguiente fórmula. Y en cuanto al color, en esta etapa todas las muestras de cebolla se escanean en función de sus propiedades de color antes y después del experimento. Y las típicas, ¿no? Que va a ser luminosidad A y B.
Y el cambio de color, la fórmula que también se usó con el caso anterior, esta fórmula típica que va a ver cuál es la variación del color de estas luces. Bueno, en cuanto al índice de exergía, podemos ver el consumo de exergía que va a ser expresado en estas siglas. Podemos ver la fórmula a continuación. Y para el segundo caso vamos a ver el consumo específico de energía y en este caso primero vamos a ver la conservación de masa, donde todo lo que ingresa es igual a todo lo que sale, el balance energético expresado de dos formas. La utilización de energía que va a ser, en este caso, va a ser un término adicional, se va a utilizar como objetivo para optimizar el sistema. El caudal, en cuanto al caudal más de secado, va a estar expresado según la fórmula de acá, y para la entalpía del aire utilizado durante el procesamiento va a ser igual a la entalpía del aire seco más la entalpía de agua asociado. Bien, ahora para los índices de exergía, energía y exergía, las entalpías del producto fresco se van a calcular mediante la siguiente fórmula, en diferentes temperaturas. Aquí el calor específico del aire va a ser de seco de entrada y salida, tal como se observa acá. Y en la fórmula de acá abajo también el calor específico que va a estar expresado en la fórmula de acá abajo. Y el calor latente de vaporización en condiciones de saturación se va a obtener mediante la fórmula de acá, que va a estar entre los rangos de 380, 378 y 533 grados. Luego tenemos la humedad absoluta del aire en diferentes puntos del secador. Se va a determinar en cuanto a la función de la humedad relativa al aire registrado después de la fuente del calor. Aquí nosotros podemos hacer las fórmulas de abajo y vamos a continuar con la humedad de entrada y salida expresada según la fórmula que se va a continuación y la variedad del secado que también va a estar expresado según la variabilidad del tiempo. La transferencia del calor causada por cambio de fase que va a estar expresada por Q sub evaluación y también van a usar la entalpía, ¿no? Aquí la tasa de transferencia de la utilización de energía desde la cámara de secado se va a ver en las entalpías que se han hallado anteriormente y luego vamos a continuar con el análisis de exergía, donde la tasa de energía va a ser expresada según la siguiente fórmula y la entrada de exergía va a ser de ingreso, va a ser las de acá, ¿no? Bueno, ahora finalmente las pérdidas de exergía en la cámara de secado se calculan mediante la fórmula, la primera fórmula y la segunda fórmula. Y para la eficiencia exergética se va a usar esta fórmula. En cuanto al potencial de energía, la tasa máxima de potencial de mejoras de exergía por el proceso determinado se va a obtener, se va a minimizar la tasa de pérdida de exergía. Y vamos a ver el análisis experimental y vamos a ver los modelos de ANF y ANF. Acá se van a probar estructuras con una o dos capas ocultas en funciones de activación como logísticas de purelina lineal, tangente hiperbólica, y estas redes se diseñan para definir parámetros como la relación de humedad, el uso de energía y otros, entre otros que hemos visto anteriormente y vamos a ver también a continuación. Van a haber cinco capas. Primera va a ser de fluxificación, la segunda va a ser de capas de reglas, la tercera va a ser la normalización, la cuarta va a ser la desfluxificación y la quinta va a ser de la suma, ¿no? Y aquí finalmente ya nos encontramos en esta etapa donde podemos ver lo que viene a ser la estructura de estos equipos, de este sistema que van a utilizar aquí para modelar el programa, los parámetros de, por ejemplo, la relación de la humedad, eso de energía, la pérdida de energía, la eficiencia exergética, se van a utilizar como salida en para ambos casos, ¿no? Bien, ahora vamos a continuar con la evaluación del secado. La cinética del secado, acá nosotros podemos observar la variación de la reacción de la humedad en un tiempo de 650 minutos para estas tres figuras. Aquí en esta figura se puede observar las curvas de secado de rodajas de cebolla a distintos niveles de
temperatura de aire, a tres temperaturas, velocidades de aire y velocidades lineales de cinta, que nosotros podemos observar para los tres casos que hay una disminución conforme va a transcurrir el tiempo, ¿no? En las etapas iniciales, la proporción de humedad va a disminuir rápidamente debido a la alta transferencia de calor y masa. Y a medida que avanza el secado, la disminución de la humedad va a desacelerarse, ¿no? Va a ir ya descendiendo, no como en las primeras etapas, de manera exponencial, porque la humedad superficial se va a evaporar primero, ¿no? Y en cuanto a los efectos de las variables del proceso, se pueden observar que en cuanto a la temperatura, incrementar la temperatura de 40 a 70 grados centígrados va a reducir el tiempo de secado en como según se menciona en el artículo, de 42 grados centígrados debido a un aumento de la energía cinética molecular y la presión de la saturación. Estos efectos se van a observar en otros productos como zanahorias y otros que se han comparado también con este tipo de artículos. Luego tenemos el color que podemos observar para estos casos en tres velocidades de aire, que al aumentar la temperatura de las cebollas, independientemente de la velocidad del aire, la velocidad lineal del aire se va a mejorar el cambio del color, como muestra en la figura, ¿no? Al aumentar la velocidad del aire, la temperatura se produce un incremento en cuanto al color en todas las muestras, ¿no? Y al aumentar la temperatura de aire, la velocidad del aire de la entrega y la velocidad de la cinta van a disminuir y el cambio del color va a aumentar en este caso, ¿no? El cambio del color de las frutas y las verduras durante el cambio no solamente va a estar, no solamente puede verse este tipo de parámetros, también puede deberse a factores naturales como el perdimiento enzimático o su respuesta natural, respuesta biológica natural al medio ambiente al exponerse a este, y el quemado, el engriecimiento, las reacciones de caramelización en la superficie de muestras, entre otros. Luego tenemos el análisis termodinámico en cuanto al el consumo de energía. En este caso, en esta figura podemos ver el consumo de energía en cintas de rodaja en diferentes velocidades de aire. Aquí podemos observar que, como se muestra en esta figura, al aumentar la temperatura de la muestra, independientemente de la velocidad de secado del aire y la velocidad de la cinta, el parámetro de SEC va a disminuir, ¿no? Aquí en este caso la SEC más baja va a ser de 39, 39,8 y se va a obtener para una temperatura de aire de 70 grados centígrados. ¿Ok? Bien, acá una velocidad de 0,5 metros por segundo es una velocidad de cinta de 2,5 de 2,5 milímetros por segundo, ya que el agua del producto se va a evaporar más rápido a bajas velocidades de la cinta y el tiempo de secado se va a reducir significativamente, lo que va a producir la reducción de este consumo energético, ¿no? Asimismo, en esta figura podemos observar que la influencia de la temperatura del aire del secado, mm, de las de las velocidades lineales de la cinta en relación de la utilización de la energía de las rodajas de cebolla se van a secar de formas diferentes a los niveles de velocidades de aire, ¿no? Asimismo, podemos observar que el aumento de la velocidad del secado por aire conduce a un ligero incremento del consumo de energía, se va a absorber más energía a velocidades distintas más bajas y por lo tanto la tasa de consumo de energía va a aumentar. Bien, ahora continuando con la utilización de energía y la realización de la utilización de energía. Nosotros podemos observar que va a haber, en este caso, ¿no? A tres temperaturas diferentes, podemos observar velocidades las lineales, podemos observar que para el caso de 40 grados centígrados va a haber una disminución con el aumento de las velocidades. Lo mismo va a ocurrir para el 55 y para el 70 grados centígrados, ¿no? Aquí nosotros podemos observar que a 70 grados centígrados va a ser la mayor, la mayor utilización de energía y por el otro lado, para 40 grados centígrados va a ser la misma utilización de energía, ¿no? Y lo mismo va a ocurrir para los tres casos, pero para el caso em, de una velocidad de aire de 1,5 metros sobre segundo, el consumo de energía va a ser más evidente, ¿no? Como se observa que va a ser casi de 0,25, ¿no? En comparación de otros que el máximo ha sido de 0,17 y para
el otro que va a ser aproximadamente de 0,17, ¿no? Aquí también podemos observar la influencia de la temperatura del aire secado en las velocidades lineales de la cinta en relación a la utilización de la energía de rodajas de cebollas secas a diferentes niveles de velocidades de aire, ¿no? Para el mismo caso del interior podemos observar que justo a 70 grados centígrados ocurre un mayor índice de utilización de energía. Aquí también para el caso de una velocidad de aire de 1,5 y también para una velocidad de aire de 1 para estos casos, ¿no? Para el caso de este caso, el de 1,5 vuelve a ser el mayor, que va a ser casi de 0,49, no para los otros que este va a ser casi de 0,42 y para este caso que va a ser de aproximadamente de 0,38 y el menor siempre va a ser el que está a 40 grados centígrados, ¿no? Bien, lo mismo va a ocurrir para la influencia de la temperatura de aire para en cuanto a la pérdida de exergía. Nosotros también podemos observar que ocurre una mayor pérdida de exergía para el grado de 30 grados centígrados, ¿no? Aquí muestra pérdidas de exergía en diferentes condiciones de secado de cebolla. La cantidad máxima de pérdidas de exergía se alcanza al comienzo del proceso, como se muestra en estas figuras, ¿no? Aquí la pérdida de exergía se puede reducir constantemente al aumentar el tiempo de secado. Con el tiempo, la relación de humedad del producto va a disminuir y la potencia de absorción del calor y el consumo de energía para la evaporación de la humedad del producto va a disminuir constantemente, ¿no? Bien, para la figura número 10, que va a ser la influencia de la temperatura del aire y el secado y la velocidad del secado lineal en las pérdidas de energía de rodajas de la cebolla secándose a diferentes niveles de velocidad de secado, podemos observar que hay una evolución temporal podemos observar, ¿no? Una evolución temporal de la eficiencia de exergía para diferentes condiciones de secado, que la eficiencia de exergía mínima se obtiene al comienzo del proceso, ¿no? Como se observa, ahí va a ir aumentando para estos tres casos. Y vamos a ver casos de 0 a 1 y 1,5 metros sobre segundos. Aquí, al aumentar las velocidades, la eficiencia de exergía va a aumentar, ¿no? Pero esto, la reducción de la velocidad de la cinta conduce a una reducción en este caso, la eficiencia exergética. Allí, al reducir la velocidad de la cinta, el producto recibe más calor, por lo que la entalpía del aire va a aumentar y como resultado la eficiencia de exergía también va a aumentar, ¿no? Aquí la eficiencia exergética va a ser de 62,33%, que se considera una temperatura de 70 grados centígrados para una velocidad de aire de 1,5. Y se va a obtener una máxima para este caso, para el caso de una velocidad de cinta de 2,5 y una a 40 grados centígrados y 0,5 y 10,5 metros sobre segundo. Bien, ahora por la figura número 11 nosotros ya aquí podemos observar las variaciones del valor de la tasa de potencial de la mejora con la temperatura y a una velocidad de aire durante el secado de las rodajas de cebolla a diferentes velocidades lineales de cinta. Aquí nosotros podemos ver un aumento, ¿no? A medida que aumenta la temperatura para las tres velocidades de aire. Aquí, ¿no? Aquí las velocidades de las tasas de potencial de mejora con las diferentes condiciones de secado se van a ilustrar en estas tres imágenes. Aquí los resultados muestran que cuando aumenta la velocidad del aire, la tasa de potencial va a mejorar la exergía, aumentando independientemente de las otras condiciones del secado que hemos mencionado anteriormente. Alta velocidad de aire, la entrada, las pérdidas de exergía se vuelven más importantes, lo que en este caso va a implicar que el incremento de potencia se va a mejorar, ¿no? Y aquí como resultado puede regresar exergía más efectiva al ciclo del proceso y aquí las cantidades mínimas y máximas del potencial de energía fueron de 0,013 y 0,045 kilowatts respectivamente, ¿no? Y bueno, vamos a mencionar las conclusiones. Al aumentar la velocidad y la temperatura de aire de entrada y reducir la velocidad de cinta, se observa un aumento del coeficiente de difusividad y la de temperatura efectiva, el incremento en el consumo específico de energía y en las pérdidas de energía, el aumento de la eficiencia energética y la reducción del tiempo del secado.
Aquí el modelo de Midili y otros autores fue el mejor que se ajustó a los datos cinéticos del secado. El modelo INFICE mostró la mejor capacidad predictiva para evaluar parámetros como la efectiva energética y las pérdidas de exergía. Respecto al consumo de exergía, el mínimo fue 39 y el máximo fue de 488, ¿no? Y le cuento la exergía promedio fue la más baja de 62, las condiciones que se observan en pantallas, y la más alta que fue de 89 a condiciones de 40, 0,5 y 10,5 mililitros por segundo. Y eso sería todo hasta aquí. Muchas gracias.